Sean muy pero muy bienvenidos a nuestra entrevista diaria que tenemos como siempre en el noticiario de iNoticias, en el mejor noticiario del sur de Chile y en el mejor canal también del sur de Chile, que es su canal TVNet, en donde todos los días, ¿cierto? Tratamos un poquito más en profundidad algunos temas dentro de las noticias que tenemos de contingencia, de actualidad, de política, ¿cierto? Y es por lo mismo, bueno, que hoy día tenemos una invitada que tiene que ver mucho con la contingencia, sobre todo con la contingencia que hemos vivido en los últimos meses, por así decirlo, y se trata de la grave crisis por la que está pasando el comercio, el sector gastronómico, el sector turístico, y es por eso que hemos invitado a Pamela Bertín Hernández. Ella es encargada de Asuntos Internacionales y Turismo de la Cámara de Comercio de Osorno, pero hoy día viene como representante también de la Cámara. ¿Cómo estás, Pamela? Muy, pero muy bienvenida. Así es, Claudia, muchas gracias por la invitación nuevamente al canal, ¿cierto? Y a todos los auditores o televidentes que nos están escuchando a través de esta señal. Pamela, bueno, como representante de la Cámara, y lo hemos conversado también en otras ocasiones, es gravísima la crisis por la que está pasando el comercio, bueno, no solamente el comercio el cual representan ustedes, que es el comercio, industria, servicios y turismo, ¿cierto? Sino que también el gastronómico. Hace poco hicieron un funeral gastronómico donde ustedes también estuvieron presentes. Ya la situación se ha tornado insostenible, y en ese sentido, como Cámara, ¿cuáles son las gestiones que han realizado ustedes? A ver, sí, Claudia, yo creo que es importante poder transmitir un poco a la comunidad esto que está pasando, porque de alguna forma muchos quizás ven por los diarios o por las redes sociales, pero es algo que de verdad le está pasando a mucha gente en Osorno, no solamente aquí, sino que en la región, en Puerto Montt y en varias ciudades más del país, bueno, y en el mundo, ¿por qué no decirlo? Pero específicamente lo que es en nuestra comuna, bueno, nosotros como Cámara de Comercio, Servicios, Industrias y Turismo de Osorno, hemos apoyado de alguna forma desde un comienzo, porque nosotros trabajamos de forma directa con la Cámara de Comercio de Lynch, también trabajamos con la Cámara de Comercio de Los Muelmos y Turismo de Fresia, pero aún así también nos hemos unido, ¿cierto?, con la Cámara Gastronómica, también una nueva cámara que existe acá en Osorno, que es gastronómica también, y bueno, con el turismo en general de Osorno. Hemos establecido, y cuando digo hemos, hablo de nuestro presidente, don Rodrigo Ibáñez, establecido conversaciones ya con las autoridades, ¿cierto?, nacionales, regionales, y la verdad es que hemos llegado a una conclusión. La verdad es que esto, como dices tú, es insostenible. Nuestros comerciantes ya la verdad es que no pueden sostener un día más el cierre de los locales, ¿cierto? Especialmente, y hablo especialmente también del turismo, porque el turismo lleva muchos meses. Es uno de los más golpeados. Nosotros llevamos, Claudia, desde la crisis del agua, la crisis social y ahora la guinda a la torta, el tema de la pandemia. Y esto nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones. Las medidas, ¿cierto?, sanitarias de cuarentena, de cierre de las ciudades, tienen que ir acompañadas con medidas económicas. Hoy día no podemos llevar tanto tiempo, ¿cierto?, donde nuestra gente esté con el comercio cerrado, donde no pueden obtener recursos para poder sobrevivir. Yo quiero decir algo, y que para mí es muy importante, más que una entrevista, más que volver a decir lo mismo, Claudia. Yo estuve aquí sentada hace 2 o 3 semanas, ya, hablando exactamente del mismo tema. Ya han pasado 2 o 3 semanas donde seguimos en lo mismo. Y yo me imagino, y yo quiero lograr transmitir lo que hoy día quizás a lo mejor muchas personas están escuchando a través de las pantallas, y vuelven a escuchar a la gente, me vuelven a escuchar a mí y a muchas autoridades, donde quizás a lo mejor escucharon cuando vino el representante del ministro, ¿cierto?, conversación con el alcalde hace algunos días, y que él dice efectivamente que tomó, ¿cierto?, los buenos oficios de la municipalidad, donde se habla de un protocolo sanitario, que a mí me parece muy bien, ¿cierto?, pero que lo van a llevar y lo van a estudiar. Entonces yo me pregunto, la gente que nos está escuchando, muchos de las personas, los comerciantes que están ahí y que dicen, chuta, ¿lo van a estudiar cuánto? 2, 3 días, 5 días, pero resulta que en 5 días tienes que pensar cómo vas a pagar el supermercado, cómo vas a pagar el arriendo, cómo vas a pagar quizás un cumpleaños que tengas de aquí al fin de semana. Yo creo que el ponerse en el lugar de la gente es tan difícil en este país que es súper complicado llegar a pensar eso. Cuando tú eres autoridad, pues yo también lo fui, cuando tú eres autoridad y te vas a tu casa, claro, no tienes ningún otro problema. Claro, te siguen pagando. Te siguen pagando tu sueldo, efectivamente, pero no tienes que pensar en cómo vas a lograr pagar el supermercado para la comida el fin de semana. Yo no logro entender cómo esa falta de empatía hoy día existe en Chile y existe en este país. Entonces, yo sé que mucha gente hoy día nos está escuchando y que quizás está pensando eso.
Porque efectivamente a lo mejor las autoridades llegan con una respuesta de poder bajar la cuarentena o bajar ciertos algunos niveles de ¿cuánto se llama? De cierre, pero resulta que va a ser ¿cuándo? La próxima semana. Y la próxima semana van a quedar 2 o 3 días para fin de mes y a fin de mes hay que pagar el arriendo nuevamente. Entonces, ¿quién te ayuda en ese sentido? Yo logro imaginar y empatizar lo que está pasando a la gente porque lo hemos vivido con ellos. A nosotros nos llegan las cartas, nos llegan las solicitudes, los llamados. Con don Mario Uribe hemos hablado casi todos los días respecto a este tema, ¿cierto? Y es verdad, cuando tú tienes que esperar 2 a 3 días a que una autoridad dé una respuesta, ¿qué respuesta le das tú a tus hijos que no tienes con qué comprar en el supermercado? Yo la verdad es que quiero hacer un llamado nuevamente a las autoridades nacionales y regionales a que por favor nos pongamos en el lugar de las personas. De verdad, hoy día llevamos muchos meses sin poder tener recursos, sin poder abrir, y la gente está tomando medidas que quizás a lo mejor no son las correctas, de abrir quizás en forma clandestina. Dentro de la desesperación, Pamela. Hay que hacerlo, la única manera. Lógico, dentro de la desesperación es lógico, y también ahí, muy buena reflexión la que tú haces. Hace un par de semanas vino acá a la región, ¿cierto?, la subsecretaria Paula Daza, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, hicieron exactamente lo mismo que lo que hicieron, digamos, hace 2 o 3 días acá en la ciudad de Osorno, ¿no? Si nos llevamos, nos recogimos todo lo que nos dicen, perfecto. Han pasado 2 semanas, Puerto Montt sigue exactamente igual, Osorno sigue exactamente igual. Ahora hace 3 días vino el jefe de gabinete del ministro con un encargado también de denuncia segura, que tiene que ver con la denuncia, digamos, de la fiscalización. Y ahí hacíamos hincapié nuevamente en la discriminación que hay entre el pequeño, mediano comerciante versus los supermercados. O sea, aquí los grandes ganadores son las grandes empresas. Es verdad, es cierto eso. O sea, hoy día tú estás obligado a comprar absolutamente todo en un supermercado grande. Claro. Y a mí me pasa con mi hija que está creciendo, que tengo que comprarle ropa porque no hay ningún otro lugar abierto, y estoy obligada a comprar ropa en el supermercado. Y yo nunca había visto los pasillos de los supermercados tan llenos en las partes de ropa, ¿ya? Y claro, y tú te preguntas, ¿y por qué no podemos ir a otros lugares? ¿Por qué se les cierra a los locales que son nuestros, quizás que son locatarios de acá de Osorno? No estoy solamente hablando del barrio Lynx, sino que estoy hablando de locales del centro, ¿cierto? Comerciantes que son por años, que tienen sus tiendas, ¿cierto? Que son locales, muchos que tienen que pagar sus proveedores ahora a fin de año, a fin de mes, en las próximas semanas, ¿cierto? Entonces son un montón de cosas que se juntan. Lo que dijo el alcalde también, y también ustedes como Cámara, si pueden otorgar permisos, digamos, individuales para ir a un supermercado, ¿por qué no lo pueden hacer para ir a en específico, por ejemplo, Barrio Lynch, el centro, Rahue, yo creo que no costaría tanto. Y quizás a lo mejor con horarios diferenciados, claro. Los comerciantes están pidiendo a lo mejor en las mañanas o en las tardes, algunos días a la semana, no sé, llegar a un acuerdo, ¿cierto? Pero que de alguna forma tengan la posibilidad de poder abrir aunque sea algunos días. Yo soy del ámbito también científico, yo estudié una carrera científica, ¿cierto? Yo entiendo que las metodologías tienen que ser estudiadas, tiene que haber un análisis, yo eso lo comprendo, yo creo que la gran mayoría de las personas entienden que para tomar una medida de parar un desconfinamiento hay que hacer un estudio, ciertamente, claro. Pero no podemos llevar más de 3 semanas en lo mismo. Entonces, yo creo que en algún momento hay que tomar la decisión. Yo entiendo la buena voluntad del ministro París, así lo manifestó también, ¿cierto? El jefe de gabinete que vino hace algunos días acá, que conversaron en la alcaldía, el alcalde nos llamó a conversar a todos los gremios para dar nuestro punto de vista. Entiendo la buena voluntad y se agradece, ciertamente. Pero que se agradece, no vive de la buena voluntad. La buena voluntad, efectivamente. Y yo quiero, quizás a lo mejor, lograr transmitir lo que acabo de decir hoy día, porque de verdad los que quizás tenemos un sueldo que nos pagan mensualmente no tenemos mayores problemas para pensar cómo pagamos nuestras cuentas al otro día, ¿ya? Pero sí el día a día, el que vende el día al día, el que no puede abrir y no puede vender, no tiene cómo ir al supermercado el fin de semana. Y yo creo que eso nadie lo piensa. O sea, el pensar en tomar medidas en 3 o 4 días más significa que vas a abrir en una semana más y tienes 4 días para fin de mes y cómo pagas el arriendo nuevamente en el mes de noviembre. Entonces, eso es un poco el llamado también en agilizar estas medidas, en ponerle un poco de rapidez a las decisiones, ¿cierto? Y que todas las medidas que estén en temas de confinamiento, ¿cierto? Tengan también las medidas económicas necesarias para nuestra gente. Y en ese sentido hablo específicamente y especialmente también en el tema del turismo.
que traigan, digamos, ayudas económicas, porque además que las ayudas que han tenido, como por ejemplo, ya no pueden optar al bono IFE porque no califican, al bono de la clase media tampoco, a los programas, por ejemplo, las herramientas que entrega Corfo, Cercotec, no tienen que tener deuda. ¿Cómo no van a tener deuda si no han podido trabajar en meses? Pero entonces claro, es como es un tema discúlpenme, pero de dos dedos de frente, o sea, es un tema de criterio. Pero claro que sí, y eso es lo que nosotros también estamos pidiendo, viendo de alguna forma si es que va a existir algún presupuesto para el próximo año para la región, porque además necesitamos que las platas estén diferenciadas, que las ayudas estén diferenciadas por región y que las medidas de protocolos sanitarios también estén diferenciadas por región. Es distinto lo que pasa en Santiago o lo que pasa en Osorno o en Puerto Montt, en Magallanes. Sí. Las temperaturas, los climas son diferentes, el virus se ha comportado distinto también en diferentes partes. Entonces necesitamos que este tema de la descentralización por fin ojalá se logre y nosotros sepamos en primera instancia también los recursos que vamos a tener para el próximo año para nuestra gente, específicamente el comercio, la industria, el servicio y el turismo, y que además si bajan a través de programas como Cercotec o como, no sé, FOSI, Corfo, no lo sé, claro, o Corfo, sean trabajados con los gremios y con la gente, porque ¿qué pasa? Lo que dices tú, que salen los programas, pero resulta que califican 2 o 3 y además son concursables, o sea, claro, quedan la mitad fuera. Entonces, la idea es que sepamos de un principio cuántos recursos hay, a cuánta gente puede llegar y que le llegue efectivamente, que sea trabajado con la gente, las directrices, las normativas para poder postular. ¿Y aquí en ese sentido como gremio ustedes no los han involucrado, digamos? Bueno, nosotros participamos por lo menos en lo que es una mesa regional de turismo, ya somos convocados a través de una mesa regional de turismo de la Intendencia, pero los proyectos y programas ya están focalizados, las platas de este año ya están listas, están echadas y por eso es que nosotros solicitamos que para los recursos, si es que existen recursos para el año 2021, esto previamente sea trabajado con los mismos gremios que de alguna forma son la gente que trabaja, es el movimiento que nosotros tenemos. No, y son la gente o sea, la gente, en este caso ustedes los más cercanos con el comercio mismo, o sea, ¿qué mejor que ustedes, digamos? Claudia, yo quiero tocar un tema, perdona que me salga un poco, ¿no? Pero es algo que me pasó y te lo comenté yo hace algunos días. Me tocó ir a un supermercado la semana pasada, el fin de semana pasado, un supermercado de Osorno, y fue una situación bastante, diría, especial, porque en otros supermercados no lo había visto. Yo entiendo que las normativas son exigibles, pero me dio mucha pena, la verdad, lo que sucedió y lo que yo vi, porque en la entrada, lamentablemente, no dejaban entrar a las mamás que iban con niños menores a 15 años, me parece, ¿ya? Y no hubo caso, había millones de mujeres y yo recuerdo que incluso venía una señora con un bebé y con un niño de 2 años y venían caminando porque habían caminado bastantes cuadras y la señora no tenía con quién dejar a su hijo. Entonces le decía al dueño del supermercado, ¿con quién dejo a mis hijos? Y yo tengo que comprar alimentos, tengo que entrar a comprar alimentos. Es que no puede entrar porque la normativa del Servicio de Salud nos impide que podamos entrar. ¿Podemos decir el nombre del supermercado? No quiero decir, pero no queda en el centro de la ciudad. Yeah. Pero efectivamente yo quiero con esto indicar que yo también indico nuevamente, yo también fui autoridad, yo entiendo que hay normativas que se tienen que cumplir. Yo fui fiel seguidora de las normativas de salud en su momento, ¿cierto? Cuando fui Ceremi, cuando tuvimos el tema de la fiebre Q, recuerdas en la SAGO que tuvimos que cumplirla 100% y además tuvimos mucha gente en contra que nos decía que por qué teníamos que hacerlo. Bueno, salud es implacable y así hay que hacerlo y hay que acatarlo. Yo estoy 100% de acuerdo en eso. Pero hay unas cosas que son de criterio. Y yo quiero, por favor, de alguna forma que el criterio también llegue a todos, porque no todas las mamás tenemos la opción de poder dejar a nuestros hijos con alguien. Por ahí alguna persona gritaba desde lo de lejos y decía, bueno, las mujeres se tienen que hacer cargo de dónde dejan sus hijos. A mí me pareció increíble, Hay muchas mujeres que viven solas, que no tienen apoyo, ¿cierto? Hay muchas mujeres que ni siquiera les pagan pensión alimenticia más encima. Entonces, también llamar al criterio de ciertas cosas en los diferentes también supermercados, que es donde también estamos obligados a ir, a que nos ayuden a poder llevar entre toda esta situación, porque de verdad hubieron varias mamás con varios niños ese día afuera y a mí me dio mucha pena. Qué lamentable, de verdad, qué lamentable que no exista criterio, digamos, sobre todo también en este caso de los supermercados y también de las autoridades, porque no han entregado ninguna solución. O sea, lo conversábamos, ha venido 2-3 semanas que vinieron las subsecretarias, hace 2-3 días acá el jefe de gabinete del ministro,
pero ninguna solución. Al final seguimos exactamente igual, es como que te dan una aspirinita y al final va a llegar el día jueves y vamos a estar nuevamente en cuarentena. Hoy día como 50 casos más nuevos y está comprobado que las cuarentenas en el fondo no están sirviendo de mucho, ese es el tema, porque si estuvieran sirviendo quizás a lo mejor estaríamos un poco más tranquilos, el poder estar encerrados, ¿cierto? Pero tú sales y ves que tampoco hay fiscalización, ¿cierto? En un principio cuando comenzó la cuarentena yo me acuerdo que yo salí varias veces, me tomaron los carabineros en la calle, caminando y también en el vehículo, y hoy día eso no sucede, entonces tampoco hay una fiscalización oficial que tú puedas decir efectivamente. Ahora, también está el tema de cómo nos cuidamos nosotros, autocuidado, ¿cierto? Porque tampoco tienes que estar con un fiscalizador al lado para que te esté. Pero hay mucha gente que no lo entiende y no lo comprende y hay que hacerlo de alguna forma. Pero sí, yo estoy totalmente convencida de que todas las medidas de confinamiento tienen que ir de la mano con un tema económico, sí o sí, por lo menos a la gente de mediano y menores recursos. Y eso tiene que ser así, porque si no sales a trabajar, ¿cómo vas a llevar el pan a tu casa? Claro. Si yo no lo entiendo, no lo comprendo, no sé si alguien lo puede entender. Eso es así. Entonces, y es lo mismo que tú dices, el tema de la medida del 10%, etcétera. Muchas cosas que hoy día la gente está exigiendo y que está esperando de alguna forma respuesta, ¿cierto?, de las autoridades. Y a mí me llama la atención, Claudia, porque la gente está esperando. Muchas personas creen que la gente no escucha o no ve o que es tonta, pero mucha gente está esperando y ve las redes sociales esperando respuestas de las autoridades todos los días. Todos los días, a ver si pasa algo, si hay un avance, si tenemos una luz de esperanza. Y cuando te dicen, sí, lo vamos a evaluar para la otra semana, claro, tú dices, chuta, ¿y ahí cómo vivo esta semana? ¿Cómo sigo la otra semana? Y la otra cosa que, bueno, yo me pregunto, me imagino que tú también, y nuestros televidentes también se preguntan en el fondo el rol que cumplen hoy día o que están cumpliendo las autoridades regionales. Tenemos un representante del presidente acá en la región, tenemos una representante del ministerio de la región y resulta que ellos mismos lo han reconocido que todo se centraliza en Santiago. Yo misma tuve la posibilidad de entrevistar al intendente, preguntarle, él cuando fue consejero regional era un férreo defensor del descentralismo, incluso estuvo trabajando en algún programa con la presidenta Bachelet precisamente para descentralizar, y resulta que ahora la explicación que da es que no, es que la mesa tiene que sesionar en Santiago porque allá están los expertos, o sea, pucha, de verdad, seamos consecuentes, po. Eso ha sido eterno, Claudia, eso no ha sido solamente con esta administración, sino que ha sido siempre, siempre, lamentablemente. Todos los cortes de queque, como decimos nosotros, se hacen en la zona central, especialmente en los ministerios. Tú no puedes hacer nada si es que desde arriba no te dan la orden. Y eso es lamentable. Y yo no sé, porque de verdad pasa con todo esto que está sucediendo con la gente, que la gente ya no cree mucho en las autoridades, en los políticos, pero todo tiene que ver con lo mismo, ¿cierto? Hoy día necesitamos respuestas rápidas. A mí de repente me gustaría, pero eso no va a suceder ni en ningún gobierno, digamos, que de alguna forma, no sé, alguna autoridad diga, efectivamente, ¿sabe qué? Yo lo que estoy solicitando es esto, por favor, si no me hacen caso, aquí está mi cargo de posesión. Claro. ¿Ya? A mí me gustaría ver una autoridad que haga eso. En su momento yo lo hice, ¿ya? Y yo creo que eso tiene... Empatizando también con la gente. Sí, pero también tiene que ver eso, Claudia, porque detrás de los cargos, detrás de un puesto de trabajo, yo eso también lo comprendo. Hay una familia, hay un trabajo, ¿cierto? Nadie quiere perder su empleo y eso también es válido, yo también lo comprendo. Pero ¿hasta qué límite llegamos? Entonces, eso es un poco el tema, cuando tú ves a la ciudadanía que de alguna forma... Está desesperada, porque no es que esto no es como, no sé, es muy distinto a un terremoto, que tú ves pena, tristeza, pero aquí hay un tema de incertidumbre que no sabes cómo vas a seguir viviendo, si ese es el tema. No sabes qué va a pasar en los próximos meses. Tienes salud, pero no tienes cómo seguir comiendo. Claro. Y mucha gente nos ha dicho, pero ustedes hablan de comida como tanto. Es así. Oye, a mí me quedó muy marcada una frase en el barrio Lynch que un locatario me dijo, nosotros no nos vamos a morir de COVID, nos vamos a morir de hambre. Sí, entonces, y de verdad que son cosas que a uno le llegan y de verdad que yo no entiendo cómo las autoridades hacen caso omiso, vienen, nos llevamos las carpetas, pero no entregan y no han entregado ninguna solución. Recién ahora que lo van a evaluar el lunes.
pero vinieron el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. O sea, 5 días para evaluar un protocolo que fue presentado por el alcalde. No sé, de verdad. Claro, incluso tenemos nosotros mucha gente, socios, que han tenido que contratar, de repente, contratar en cosas que no corresponden a gente que antes trabajaba y que está sin trabajo para que la gente se pueda mover y pueda trabajar. A ese nivel han llegado, o sea, porque también ellos ven que sus propios trabajadores, que hoy día ya no pueden trabajar por diferentes situaciones, tampoco se pueden mover para hacer otro tipo de trabajo independiente. La gente no puede comer, si es ese el tema. Yo te quiero comentar, Claudia, y si tú también me permites, porque yo te voy cambiando de tema, no, pero por supuesto. Pero para no hablar tanto, bueno, sí, en realidad tenemos que hablar del tema de lo que está sucediendo hoy día, porque es un tema contingente y que de verdad es una preocupación que tenemos como Cámara de Comercio. El presidente, yo creo que ha faltado el lugar donde nos ha tocado la puerta y ha conversado y hemos escuchado a toda la gente, ¿cierto? Pero también nosotros como gremio tenemos que hacer otro tipo de cosas para mover esto, no quedarnos solamente en lo gremial, en alegar, digamos, en solicitar cosas a la autoridad, sino que también por nuestra parte, ¿cómo podemos hacer este tipo de cosas? Y por ahí lo que nosotros estamos trabajando desde algún tiempo, hace ya más de 2 años, es poder atraer ciertos inversionistas desde otros lugares del mundo para poder generar empleo. Y generar nuevas empresas, quizás a lo mejor, que hagan también de estos movimientos económicos. Claro. ¿Ya? Y ahí va tu rol como encargada de asuntos internacionales. Ahí va mi rol como encargada de asuntos internacionales y también turismo, y que tiene que ver un poco con esta atracción de empresarios internacionales, especialmente con Europa del Norte y una parte de España, donde ya en los próximos meses van a llegar algunos, ¿cierto?, para trabajar algunos ingenieros, para trabajar en temas eléctricos, en temas de infraestructura. Queremos ahí hacer algunas cosas con energías y temas relacionados, traídos directamente desde Europa, desde Rusia, tecnología desde allá, cierto, que sea sustentable, etcétera, y generar con eso movimiento. Creo que de alguna forma tenemos que generar movimiento económico. Si la región no lo puede generar el próximo año o no tenemos recursos, porque claramente la pandemia va a hacer que el recorte sea bastante grande, tenemos que nosotros movernos de alguna forma, y eso es lo que estamos haciendo con nuestros socios. Qué buena iniciativa. Me dicen que estamos en la hora, Pamela. Te quiero dejar algunos segundos ahí en la cámara para que puedas hacer el llamado que corresponde. No, muchas gracias, Claudia. La verdad es que yo quiero nuevamente agradecer este espacio con la ciudadanía, porque este canal yo sé que lo ve mucha gente, especialmente los osorninos, y solamente decirle a la gente que nosotros como Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Osorno, un poco largo, no los vamos a dejar solos. Estamos trabajando, ¿cierto?, para que de alguna forma tengamos una respuesta lo antes posible, por lo menos para poder abrir de forma segura. No olvidar también que esta pandemia todavía no termina. Que tenemos que cuidarnos sí o sí, esto también depende de nosotros, pero necesitamos medidas económicas rápidas y un protocolo sanitario rápido para poder salvar a nuestra gente que está acá. Espero, Claudia, que no estemos aquí en 2 semanas más hablando lo mismo. Así que espero que por lo menos de aquí a algunos días nuestra gente tenga un poco de respiro. Y podamos tener buenas noticias. Muchas gracias, Pamela. Con nosotros ahí entonces Pamela Bertín, representante de la Cámara de Comercio, Industria, Servicio y Turismo de Osorno, y también encargada de asuntos internacionales y turismo precisamente de la Cámara de Comercio. Ahí comentando, haciendo unas fuertes reflexiones, ¿cierto?, en torno a esta grave crisis que está pasando no solamente el comercio, sino que el sector gastronómico, turístico, y mucha gente que se ha visto muy afectada con esta pandemia, y ahí también el llamado a las autoridades a que se pongan las pilas y puedan entregar soluciones prontas, rápidas y concretas. Vamos a una pausa, regresamos.